Sergio Candelo es economista, en realidad eres consultor, Snoop Consulting se llama, un consultor de informática, de software. Ujú. Me interesó muchísimo una columna que escribió sobre justamente sobre esta pregunta que hacemos acá en la hora de Maquiavelo. ¿Hay algo más que apertura y déficit cero? ¿Hay algo más allá? Pero yo antes quiero, bueno, porque de eso justamente hablamos, del tema de FATE, que te metas, como te digo siempre, todos los fines de semana en el portal de TN. ¿Por qué las encuestas muestran que el cierre de FATE es negativo para el plan económico de Milei? Léenos en el portal de TN los fines de semana. Sergio, vos planteaste ahí, sintetizarlo en un minuto, ¿alcanza con el plan que se ve hoy? Yo lo había planteado a fin de año, como diciendo qué venía para el 2026. Hice una columna que decía, la grieta no va a ser política, sino microeconómica. Claro. Y a fin de año lo que decía, mira, vamos a un camino que hay muchos jugadores en forma independiente, todos echándose la culpa unos a otros. Todos echándose la culpa. Y nadie tomando el problema como un todo. Entonces yo veía un gobierno nacional que bajaba aranceles, o sea, bajaba impuestos, a nivel de lo que son las importaciones, y abría la economía. Gobiernos provinciales que siguen con sus sistemas tributarios arcaicos. Sí, convengamos que principalmente Axel Kicillof, el gobernador bonaerense, tampoco fue a FATE a decir, che, te saco los ingresos brutos, ponele. ahí, si querés, una digresión de mi época de economista, ingresos brutos es el peor impuesto El peor podés. impuesto. O sea, por donde lo veas, porque aparte va en cascada, se suma en todos lados. Es un desastre. Una cadena de Es valor un que integre a desastre. 4 o 5 sectores, vos seguro salís a la frontera argentina con 20% de impuestos de ingresos brutos. Y la verdad que Argentina, si en el mundo demandaran impuestos, seríamos los primeros exportadores. Una Pero no digresión, nos pasa una eso. digresión. El caso más exitoso de la Argentina es Arcor. Arcor sobrevive como exportador y como gran productor porque, bueno, tiene todas las empresas integradas, algo que no se hace en ningún lugar del mundo. O sea, fabrica sus cajas de cartón, planta sus propios maníes. Lo único que no puede hacer es chocolate porque tiene que importar, pero todo... Y claro, entonces paga una sola vez ingresos brutos. Ahora, esto en el mundo te dicen, no, flaco, las empresas tienen que concentrarse en lo que saben hacer. El Polo Tecnológico de Buenos Aires, el Parque Patricios, justamente la ventaja que te daba la ciudad era no cobrarte ingresos brutos. Y fíjate lo que era que las empresas con eso hacían el edificio, para que tengamos dimensión de lo que implica ese tributo, pero no en un caso, es muy complejo, eso a nivel finanzas públicas. Primer día de la facultad te dicen, este impuesto no va, y nosotros no tenemos. El impuesto al cheque es el otro que es parecido. Y Sí, que después Milei tenés... no lo quiere sacar, porque como ese impuesto no es coparticipable, es una guita que se la queda a él, pero bueno... Bueno, es que ahí viene todo. Y después tenés las tasas municipales, que tenemos el caso en la justicia de la empresa Techin en Varadero, que la municipalidad aplicó una tasa de higiene de 300.000 pesos por mes por persona en una planta de 2.000 personas. Una ridiculez. Y entonces, bueno, está en juicio ahora, pero quiero decir, No, pero cada si no uno... se sientan los pibes de ponele Varadero o donde estaba Fate... O Ramallo, perdón, no me acuerdo. Creo que Ramallo. Fate en San Fernando, ponele. Con el gobernador y el presidente, ministro de Economía, a hablar, y bueno, sí, nadie habla con nadie. Y aquí está el problema, porque nosotros salimos al 2026 con esta jugada así. Yo abro la economía, el otro sigue cobrando impuestos, ¿y la culpa de quién es? Y Nación va a decir es provincia porque no arregla las cosas, los de la provincia van a decir no, es la Nación que abrió toda la economía. Es el gran bonete. Y las pymes, yo digo, las pymes van con esto, van con esa mochila que pesa muchísimo. Es como si vamos a correr una maratón con un chino súper entrenado, con un americano súper entrenado y nosotros más o menos entrenados, porque venimos de 20 años de muchas formas de trabajo distintas a las normales, con una mochila de 10 kilos. No vamos a poder correr ni 10 metros a la par ¿Qué de le esta gente. falta al plan económico de Milei? O sea, a mí me parece bárbaro por fin poder comprar productos importados más razonables. El tema de la industria textil, entre esas preguntas, ¿no? Yo lo planteé al principio, decir, bueno, tenemos industria automotriz, ¿no nos sirve hacer
cubierta de autos. Ahora, no vamos a hacer celulares, pero la pregunta es, por ejemplo, industria textil, ¿estamos en condiciones de fabricar ropa? No, quedó claro que no. Es que cada sector tiene sus vueltas y también tiene que ver cómo se plantea y cómo se integra al mundo. En el caso de FATE, tal vez a FATE le faltó hoy tener una integración a nivel mundial con otras empresas productoras, porque la economía de los neumáticos en 20 años cambió muchísimo, a nivel de tecnología, a nivel de escala, a nivel de variedades. Entonces FATE estaba haciendo 14.000 cubiertas por mes de todas las variedades que tiene, no estaba especializado en una. Y vos tenés las empresas chinas que producen de a millones y en muy específicas. Entonces, y cambiando la tecnología, hoy las cubiertas son más livianas, tiene todo un mundo en sí mismo. Yo no soy experto en esto, pero hay una cuestión. Pero digamos, Argentina tiene una industria automotriz, entonces algún sentido tiene, pero la pregunta es, por ejemplo, ¿tendría sentido que un presidente que es libertario y que la idea de planificar le resulta Imposible. anatema ideológico, decir, che, veamos qué industrias pueden servir? Entonces preguntarse, ¿fabricar ropa ahí es difícil? ¿Fabricar celulares? No, seguro que no, pero debe haber cosas, caños, gomas. Es que ahí te implica también la economía de escala y vos tenés del otro lado en China una producción a una escala que es descomunal de cualquier cosa. Subsidiada también. Y tiene una mezcla de todo. Y también en el tiempo era capaz que un empleo no tan bueno, hoy ya son otro tipo de empleo, es otro tipo de formación la que se necesita para la industria. Es algo más complejo. Yo creo que Argentina lo más importante que tiene ahora es superávit fiscal, que es clave para poder pensar cualquier país. Sí. Pero no es solo con el superávit fiscal que alcanza. Es como que se Y quedó ahí. lo que no hay son alternativas políticas reales de gobernanza a Milei hoy que tengan una idea de superávit fiscal con alguna forma de país, de entendimiento. Claro. Entonces estamos entre... Hay un camino intermedio. Yo mostraba el caso, bueno, o protegés Claro. al empleo, los sindicatos, o al consumidor la apertura. Y no hay nada en el medio. Es que justamente lo mismo, lo del medio que sería que hoy se junten los intendentes, los gobernadores y el gobierno nacional a ponerse de acuerdo, a ver cómo hacemos con esta estructura impositiva que es terrible para mantener el gasto público que existe y cómo llevarlo adelante. O cómo bajarlo, ¿no? Bueno, pero o sea, es todo, hacerlo más eficiente, cómo bajarlo, cómo no pegarle tanto a las industrias locales. Encima, hoy Argentina está teniendo una diversidad porque depende en qué zona estés, o sea, el código postal te va a dar muchas más chances de estar mejor o peor si estás en zonas de la energía, de la minería, del agro. La economía del conocimiento es un poco más... Sturzenegger dijo, mira, con Vaca Muerta, el litio, la minería, se pueden generar hasta 1 millón de puestos de trabajo, lo cual es fantástico. Ahora, somos 45 millones, acá hace falta 10 millones de puestos de trabajo más para que esto sea un país normal. Ponele 5 para empezar a hablar. Con 1 está muy bien, pero no alcanza. Hoy Argentina desde el 2011, según las estadísticas, no aumentó el empleo privado y como vos mencionaste en la introducción, empezó a bajar... Hace casi 2 décadas. Empezó a bajar ahora un poquito de lo que es el empleo privado en blanco en relación de dependencia. ¿Qué Eso es lo que hace? Ese es el peor dato. La mitad de los tipos que están en blanco son cada vez menos. Y parece ahora parece una casta. El que está en relación de dependencia tiene un montón de beneficios relativos al resto. Y cuando vos ampliás eso y decís, che, pero hay casi un 40%, o sea, otros 6 millones que trabajan en la informalidad total. Y unos 2,5 millones todavía que están en esa forma entre monotributo, que sería como un emprendedor, pero en realidad claro, no lo es. El destino, hoy el destino de los pibes estos de FATE, de estos casi 1.000 empleados de FATE, es Uber o Rappi. Como primer salida, claro, te vas a eso. Igual, convengamos, van a cobrar flor de indemnización. Sí, se va a pagar la indemnización completa. Un montón de guita como para estar 2 años sin laburar. Pero igual, el problema es que ya lo vimos en los 90, eso, le daban la indemnización, después ponía un kiosquito, un remis, y a los 2 años se le acababa. Y en esa época que no había ningún tipo de contención social, Argentina pasó a tener un 25% de desempleo. Bueno, terminó en la crisis de fines del 2001 que todos vivimos. Acá hay que buscar
otra forma, otros mecanismos, pero lo primero es sentarse y definir un modelo que no sea un péndulo. Ahora, vos viste, le pegaste un vistazo a la reforma laboral o al proyecto de reforma laboral, porque falta que esto salga, se va a judicializar, no va a ser tan fácil la cosa. Para el principal empleador de la economía, que son las pymes, ¿alcanza? Es un paso, es mejor que lo que está. Mejor que lo que está. Es eso. Ahora, volvemos al punto. El problema del empleo en Argentina hoy es solo un 35% que está en relación de dependencia. Claro. El resto está o fuera o en esa informalidad del cuentapropismo que es... ¿Y por qué hay tan poca? A mí me sorprende mucho. ¿Por qué? Números concretos, 48% es la población económicamente activa de la Argentina. En Chile es del 60%. En Brasil más o menos 60 y algo, incluso un poco más. ¿Por qué tan poca gente labura? ¿Los argentinos son vagos? No. Eso es cuestión de cada uno, me parece, y no es algo tan genérico. Lo que sí tienen que darse es las condiciones para que tu trabajo rinda y te dé... Que valga la pena salir a buscar trabajo. El tema también, el hecho de, desde el 2002 para acá, hubo muchos más planes de contención social que eran necesarios y también el mismo plan no estaba previsto de una manera de insertar a esa persona al trabajo, Sí, porque esto, en el momento que vos empezabas a trabajar perdías el plan y capaz que ganabas casi lo mismo. El negocio era el plan. Claro. Ahora, a todo esto, me comentan que hay hoy comparativamente más planes que con Alberto Fernández. Sí, eso seguro. O sea, de lo que más hubo, el Ministerio de Capital Humano ha hecho una movida muy grande para que llegue todo eso y se incrementa claramente. Pero justamente este gobierno que ayuda por ese lado podría pensar en cómo volcar ¿Cómo convertir esto? a los planeros en algo más útil, ¿no? Exacto. Y ahí, bueno, no se habló esto de cómo hacer, de si yo tomo una persona que está en algún plan o que si quieren reducir el sector público, bueno, ¿cómo haces para poder tomar alguna que realmente ocurra, no que se mencione, se diga en alguna entrevista? Claro. Y nada más? No, esto hay que llevarlo adelante y hay que pensarlo como una estrategia de país. Pero ahí también, ¿para hacer qué? Porque entonces, ¿para hacer qué? Una cosa que nos está pasando en este momento, nosotros tenemos el conurbano con 14 millones de habitantes, que eran en general trabajadores en gran medida de la industria pyme, medios que estaba subsidiada, cubierta porque no había importaciones y demás. Y son 14 millones de votos ahí. Entonces tenés un problema y hoy por eso los planes. Se necesita gente en otros lugares del país, pero hay que emigrar y hay que capacitarse en otras cosas. Como en Estados Unidos. Que claro, pero los argentinos no son así, no es que vas de un lado. Entonces también hay que trabajar mucho en planificar, bueno, ¿cómo podemos hacer una migración ordenada hacia otros países? Sergio Candelo, me quedo con una. Flaco, si nos peleamos todos, el presidente con el bonaerense, con todos los gobernadores, hasta con el de la ciudad de Buenos Aires, que lo votó, y es muy difícil. Sergio Candelo, muchas gracias. Seguí viendo La Hora de Maquiavelo.